Lo habíamos adelantado, vamos a hablar, vamos a estar durante todo el programa con el representante de la provincia de Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, paralelamente con el responsable de lo que es la empresa que ha manejado o maneja todo lo concerniente a Chibúi. Estoy hablando del ingeniero Elías Alberto Zapac. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿Cómo Pancho. anda? Gracias a Dios muy bien, la salud muy buena, que Bueno, es lo importante. El resto hay que hacerlo, ¿no? Es cierto. Bueno, con esto de los cauces, de la erogación de agua en el río Limay, no sé si problemas, pero ha puesto en alarma a muchas localidades porque muchos vecinos habían tomado mucho más lo que debían tomar, ¿no? 7 años sin los grandes caudales que hay ahora, pasa a ser un problema. Así es. Digamos que la ciudadanía no se da cuenta de que en no respetar la naturaleza y no respetar estas líneas, que son la línea de ribera, la línea de evacuación de crecida y de inundación, nos crea complicación. Y después nos obliga a erogar dinero para poder hacer las obras, para en todo caso ordenar el territorio. Entonces, nosotros, ante el avance, por distintas razones que tenga la sociedad sobre la ribera del río, evidentemente han cambiado la morfología del río y esto nos ha llevado a tener que ver si estas líneas dónde están hoy, porque han cortado cauces, han anulado, han invadido áreas de ribera. Entonces nosotros, aprovechando la crecida del río el río Limay y el río Coyuncura en casi 3.500 metros cúbicos por segundo y que la retuvimos en Piedra del Águila y ahora en el Chocón, hay que laminarla. Entonces, aprovechando los máximos caudales normales, por favor, esto que se entienda, para generación de energía eléctrica, hemos largado el día de hoy 1.200 y el martes, miércoles, jueves y probablemente el viernes vamos a erogar 1.290, que es justamente la línea de ribera, lo que define la propiedad pública de la privada, es decir, lo que tiene el río de lo que tienen los demás. Y el resto de las líneas, que son la de evacuación de crecida y de inundación, son restricciones al dominio privado. Es decir, la de evacuación de crecidas debe dejar escurrir el agua hacia el cauce cuando hay crecidas. Y la de inundaciones, evidentemente, en épocas, en una crecida extraordinaria, puede llegarse a erogar esos caudales. Ya se ha erogado cuando hubo una reparación del Chocón hace muchos años. Sí, recuerdo. Entonces, esas cuando áreas... los títulos, en una campaña electoral, los títulos es que eran catastróficos y decían se rompe el Chocón. Exacto. Entonces, frente a fallas que pueden ser naturales en cualquier elemento, hay que erogar esto. Entonces, la ciudadanía tiene que saber que si está instalada en áreas de inundación, tiene que asumir esa responsabilidad y hacerse cargo, y no hacerlo cargo o al municipio o a la provincia o a la nación. Hay sectores que siempre han tenido problemas cuando se ha erogado una cantidad importante de agua, y uno de los sectores es la herradura. Así es. Donde los municipios no han hecho el trabajo que tenían que hacer para levantar las calles y que los vecinos no se vean en estos momentos con los problemas que se encuentran. Hay agua en todas partes. También. No sé si pasa por ustedes, por la autoridad de Cuenca, pasa por los vecinos. Todos. El vecino, cuando se instala en la ribera, tiene que averiguar, o en el municipio, o en recursos hídricos, o en tierras, o en la autoridad de Cuenca, cuál es el nivel que debe tener su propiedad para no tener conflicto con el río. Pero no lo hacen, de ley hacen las cosas, imponen la condición de ocupación, ya sea por derecho propio o comprado por derecho legal. El caso de la herradura es que la municipalidad le da las tierras. Así es. Y el acceso el más complicado de todo. Así es. Y además la herradura ingresa el agua y el propio río después le hace dedique a la salida. Claro. Entonces levanta más aún y sostiene el pelo de agua de tal manera que invade el territorio que es del río. Estoy siempre hablando. Entonces tenemos que resolver este tipo de problemas, tenemos que hacer entender a los ciudadanos que no pueden instalarse en cualquier parte, aún por cualquier necesidad, porque si no se conflictúa. Esto que está sucediendo en estos momentos, se lo pregunto porque, a ver, la semana pasada en el Consejo Deliberante se aprobó una serie de excepciones, honrosas excepciones, porque el Consejo es honorable, entonces son honrosas las excepciones, y que muchos no compartimos y otros comparten, pero en definitiva, entonces dicen que lo que está haciendo la autoridad de Cuenca es una cuestión netamente política para demostrar que hay zonas que no se tienen que es difícil que se hagan loteos. No. La autoridad de Cuenca, primero, que no hace política partidaria, sino hace política de Estado, en lo que está obligada a defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Para esto tiene que normar
y de acuerdo a normas de manejo de agua y a acuerdos que ha hecho las provincias de Río Negro y Neuquén con la Nación cuando se privatizaron las hidroeléctricas. Y habla de caudales, y habla de líneas, pero hace 20 años que nosotros le entregamos a los municipios estas zonas de inundación, la línea de ribera, la de evacuación de crecida y la inundación. Es decir, ellos no desconocen, a través del plan de emergencia hídrica, todos los años se actualiza esto. Ahora, nosotros viendo que, habiendo enviado un informe hace 10 meses, en diciembre del 2012, personalmente cuando era presidente, al municipio de Neuquén, a todos los estamentos del Estado provincial, recursos hídricos, tierra, EPAS, etcétera, este informe, y al defensor del pueblo inclusive, para que accionen, porque la autoridad de Cuenca no tiene poder de autoridad de aplicación, son los municipios y las provincias los que tienen derecho sobre el territorio y sobre el agua. Lo que pasa es que nos han delegado el manejo. ¿Y qué dice ese informe? Ese informe dice que todos los, que de los 25 desarrollos inmobiliarios privados que hay allí, cerrados, del cual se habla, hay 19 en situación que están de riesgo. Entonces nosotros... ¿Solamente en Neuquén? Solamente en Neuquén y sobre el río Limay. Es decir, hay 25 ya instalados. Y que hay 19 en riesgo entre el Neuquén y el Limay. Nosotros le habíamos pedido que, por favor, este informe derivó en que el Consejo Deliberante, a través del Plan Único Ambiental, nos invitara. Y nosotros ahí le dijimos y explicamos cómo era y que queríamos trazar de nuevo las líneas a los efectos de determinar qué es lo que debía hacerse. Hay que hacer defensa, bueno, ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a pagar? En realidad las tienen que pagar los propios emprendedores, los propios barrios cerrados que están en condición indebida y que ponen en riesgo la propiedad de la gente que vive allí. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con los 1.290 es marcar la línea de ribera y como consecuencia la de evacuación de crecida y la inundación. Es decir, cuando se llega a los 1.290, desde los canales, que es un barrio privado en Plotier, digamos, hasta el último que está acá llegando a Valentina, ¿cómo se llama el último que está llegando a Valentina? La Zagala, o no sé. Sí, la Zagala. Es decir, nos vamos a encontrar con un problema importante, ¿no? Sí, nos vamos a encontrar en la Castellana, por ejemplo. La Castellana está todo bajo, en el área de evacuación de crecida, que no debería estar. Y ahora, bueno, habrá que plantear la necesidad de hacer una defensa y juntar las líneas. Es decir, eso se hizo en un loteo privado. Exacto. Y que el dueño del loteo sabía lo que pasaba. Y yo no lo sé si sabía, porque el hombre no fue a averiguar en todo caso. Pero, a ver, ingeniero, anteriormente a hacer loteo, agua le tiene que haber entrado a la chacra. Sí, en realidad ellos como ven que 7 años el agua no llega, claro, entonces, bueno, pero eso es una realidad falsa, porque la naturaleza no tiene ciclos que uno quiere. Pero fíjese, me han cortado el brazo todero. Detrás de la Zagala, detrás. Han cortado ese brazo, pero lo cortaron en 3 partes. Y entonces ese meandro, que normalmente era el desparramo del río, que no permitía que el pelo de agua subiese, ahora en el cauce principal va a subir el pelo de agua. Por supuesto. Y además crea condiciones de inseguridad, porque además lagunas que después, por no tener circulación, tenemos problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ver qué vamos a hacer con el brazo Toledo, si lo vamos a hacer circular, y quién hace las obras. Y si se abren el brazo Toledo, pasa por el medio detrás de estos desarrollos que te estoy diciendo. Qué problema. Y esto lo van a tener, esta erogación de agua, si bien se termina el viernes, pero ustedes están con las represas y nosotros estamos con las represas llenas. Las represas llenas. Por obvias razones. ¿Se puede llegar a producir en cualquier momento una erogación similar? Las eventuales lluvias, fíjese, hoy uno de los matutinos de la región, en la mañana, en particular habla de, en Colorado, Estados Unidos, una lluvia y miles de evacuados, muertos. Entonces, nosotros todavía, la autoridad de Cuenca, no tiene registro de gente que por crecidas haya muerto. Sí por la irresponsabilidad ciudadana, que se tiran a los canales, a los ríos, pero por crecida y por manejo de las cuencas, nosotros no tenemos registro. Aún en el 2006, cuando fue la crecida máxima del Neuquén, que fue un desastre, que se llevó Sausal Bonito, y después la del 2008. Entonces, tenemos que respetar la naturaleza, tenemos que darle lugar y espacio y tenemos que saber dónde nos ubicamos a los efectos de no tener conflicto, vivir en paz. Podemos hacer eso, no desafiemos la naturaleza. Usted mencionó recién Sausal Bonito y tiene mucho que ver con Chihuido. Sí. Le propongo que en el próximo bloque hablemos de Chihuido, ¿puede ser? Por favor. Pausa comercial y en minutos seguimos dialogando con el representante de la provincia en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el ingeniero Elías Alberto Zapag.
soy Sabrina María Gallo, soy oriunda de La Plata, neuquina por elección. Hoy cumplo funciones como directora del Hospital de Piedra del Águila, la cual es un orgullo muy grande para mí, y poder llevar este trabajo junto con todos los empleados, que son un recurso humano invalorable, hace mucho más fácil la tarea del día a día y de poder brindar el servicio que tenemos a cargo de esta institución. Mi familia me acompaña, el crecimiento de mis 2 hijos, y poder llevar ambos proyectos, tanto personal como institucional, de la mano, es como el orgullo máximo que hoy puedo tener de decir que pertenezco al sistema de salud neuquino.